Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen con el curso ahí, con las preguntitas, digamos, las actividades que Bien, pusieron profe. ahí? Vos sabés que la pregunta, yo lo hice todo, ¿no? Sí, Pero la pregunta uno no me la tomó y puse en el y foro eso, que tengan vos lo cuidado pusiste porque ese comentario en el sí, foro, ¿no? sí, Sí, que ¿a tengan alguien más le pasó cuidado lo mismo? porque no tomaba la respuesta. Sí, No alguna la dije tomó. cuál era la correcta, pero dije que cuando la Claro. marqué no la tomó. Mm. Yo no lo pude hacer porque lo quise hacer hoy y ya no, que hay fecha como de finalización, ¿no? Ah, sí, la No clase pasada le sabía. puse una semanita. El de esta semana ya lo dejé más abierto. Igual traten de Ah, hacerlo en sí. la semana, también para Sí, no olvidarse por ahí los no. conceptos. La otra vez lo hice el sábado, re ansiosa, y esta vez que no pude, lo quise agarrar hoy y no, ya no estaba. Pero Sí, no, lo tengo en esta cuenta. la dejé abierta por las dudas Por la para que duda, no se corte. fíjense en la pregunta uno si no les marca, porque no me lo Claro, tomó. Ni por bien ni por mal, directamente no normal. me marcó. Y me la dio porque no la contesté. Sí, es raro, pero Sí, puede sí, es llegar a raro. pasar. Sí. Eh, bueno, pudieron ver ahí, yo puse para esta clase que vamos a hablar un poco más en detalle y de manera más extensiva de todas las escalas de compostaje. Sí, puse un video sobre el SEAMSE, ¿sí? No sé si lo pudieron ver. Lo que explica el video un poco es cómo lleva a cabo todo el proceso de compostaje a gran escala, ¿no? O sea, volúmenes importantes de residuos orgánicos, ¿no? ¿Alguna lo vio? Mm, mm. No, bueno, véanlo porque está muy bueno. Y si bien, digamos, el proceso es el mismo, hay muchas diferencias con lo que es el compostaje domiciliario, ¿sí? Hoy igual lo vamos a ir viendo. Lo puse así como a modo de adelanto, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hablar hoy. De la clase pasada, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta? Hacemos un repasito rápido, si quieren. Eh, bueno, mientras se van sumando, les comento, digamos así, las cuestiones principales de la clase pasada, eh, para refrescar un poco los contenidos, ¿no? Habíamos visto qué eran los residuos orgánicos, ¿no? Y esto de los residuos orgánicos se diferencian de los otros tipos de residuos porque tienen características particulares. Una de ellas es que tienen en su composición gran porcentaje de lo que es humedad, de lo que es agua, ¿no? Y esto genera, digamos, ciertos inconvenientes si no son gestionados de manera correcta. Por ejemplo, el tema este de los lixiviados, ¿sí? Ese líquido que se junta en el tacho, si tenemos varios días, los residuos orgánicos ahí, ¿no? Después, otra característica es que generan malos olores, ¿sí? También en lo que es todo el proceso de descomposición. Y que en ese proceso de descomposición van a liberar gases de lo que nosotros llamamos efecto invernadero, ¿sí? Que contribuyen a lo que es el cambio climático. Y por otra parte, también si son dispuestos en basurales o demás, pueden llegar a traer vectores de enfermedades, ¿sí? Todo lo que son ratas, otros roedores, insectos y demás que pueden llegar a transmitir enfermedades tanto al ser humano como a otros animales. Y esas son un poco de las problemáticas que causan si lo gestionamos de manera inadecuada. Pero hay varias opciones para poder gestionarlos, ¿sí? Poder reducir la cantidad de residuos orgánicos y aprovecharlos a la vez, ¿sí? Una de ellas, y es la que se trata, digamos, este curso, es el compostaje. Después teníamos esta posibilidad de todo lo que sea alimento eh, que no es para consumo humano, pero que sí puede llegar a ser alimento para animales. Entonces, aprovecharlo en ese sentido, ¿sí? Y después, por último, tenemos la alternativa de generar energía, ¿sí? Lo que es el biogás, a través, bueno, de la transformación de los residuos. Bueno, pues habíamos hablado directamente de lo que es el compostaje en sí, habíamos explicado todo el proceso, que había que tener algunas cuestiones en cuenta
Sí, como esta importancia de aportar 2 tipos de residuos orgánicos. Uno son los de cocina, que vamos a llamar verdes, ¿sí? Que aportan lo que es nitrógeno, y después por otro lado todo lo que sea de jardín y de poda, que vamos a llamar los residuos marrones, y que aportan carbono, ¿sí? Eso es una de las principales cuestiones a tener en cuenta. Otra es el tema de la humedad, ¿sí? El tema del agua, que siempre tiene que estar un poco húmedo, tanto la pila como la compostera. Y después otra cuestión muy importante a tener en cuenta es airearlo, ¿sí? Porque todo el proceso es llevado a cabo por microorganismos aeróbicos, ¿sí? Es decir, que consumen oxígeno para poder realizar todas las tareas. Entonces lo que vamos a necesitar constantemente, o por lo menos 1 o 2 veces a la semana, es airearlo, ventilarlo, ¿sí? ¿Qué más importante habíamos visto? Bueno, habíamos hablado de todas las fases, ¿sí? De lo que es el compostaje, y esto se relaciona mucho también con la temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan que durante el proceso de compostaje había una curva, ¿sí? Que al principio se elevaba de manera rápida, ¿sí? Podía llegar hasta los 65, 70, 75 grados inclusive, y después, ¿sí? Del primer mes, mes y medio, empieza a bajar, ¿sí? Eran 4 fases. La primera se llamaba mesófila, la segunda termófila, la segunda vuelve a llamarse mesófila, ¿sí? Porque presenta características similares y de temperatura, y después, por último, la fase más larga era la de maduración, ¿sí? Lo más importante de estas fases es ¿Puedo que hacer en una la... pregunta? Ay, sí, no te escucho. Sí, Repetí. si puedo hacer una pregunta. Sí, Yo totalmente. ahora me voy a armar ¿conviene que le ponga una tapa de madera o le puedo poner una lonita? O dejarlo a cielo abierto? Es decir, Eh, Mira, si lo vas a tener afuera, sí, es preferible en tipo compostera, decís vos que lo vas sí, a sí, tener, o en compostera, corralito. claro, un corralito. Bien, yo te diría, te recomiendo que le pongas una tapa, puede ser de Sí, madera, o si tenés un nylon o lo que sea, es lo mismo. Más perfecto, que nada para protegerlo de lo que es la lluvia, ¿sí? claro, Pero exacto, después, sí. durante el día, se la puede Lo puedo sacar, o en dejar los periodos que abierto. estés en la vivienda, sí, puede Sí, sí, estar, sí, digamos, al sí. aire libre. Es más, le favorece que esté al aire libre, pero más que nada para protegerlo de eso, está bueno que esté tapado. Y también para que no se metan bichos, ¿no? Digo, no creo Sí, que... más que nada por ahí roedores, por ahí algunos Claro, insectos se van a meter, y eso está bien, sí, no, pero no está mal. digamos, Hoy vamos a necesitamos... hablar también de los insectos que aparecen ahí en la compostera. Gracias, No, por favor, hoy estamos para eso. Hoy es la tercera clase, recuerden que son Sí, 4, así que la que viene ya es la última. Aprovechen a hacer todas las preguntas, sacarse todas las dudas que tengan, ¿sí? Y después, por último, habíamos visto un montón de parámetros que tenemos que controlar, ¿sí? Que es un poco esto que hablábamos recién, ¿no? El tema de la humedad, ¿sí? El tema de la temperatura, que no hace falta que por ahí tengamos un termómetro para medirla, pero podemos meter la mano dentro del compost y ver que si está calientito, está funcionando bien. Ahora, en esta época, vamos a ver que de lo que es el centro, si tenemos una pila más o menos grande, va a salir una especie de humo, de vapor, ¿sí? Eh, por la diferencia de temperatura, ¿no? Con lo que es el ambiente. Después, controlar el tema del oxígeno, ¿sí? Si hay mal olor, generalmente es porque falta oxígeno, entonces tenemos que mezclarlo. Y después esto, chequear a ver qué microorganismos podemos ver o podemos suponer que haya, ¿sí? Si hay mal olor, es porque están todas las bacterias que son anaeróbicas, es decir, las que no respiran oxígeno. Entonces algo está funcionando mal y tenemos que darle más oxígeno, ¿no? Para que puedan aparecer las otras bacterias que sí queremos en el compost. Esos serían los principales. Después tenemos el pH también, pero que en lo que es domiciliario no lo vamos a controlar, porque necesitamos de ciertos instrumentos, ¿sí? Para poder medirlo. Eso sería lo principal. Bueno, y hoy vamos a hablar... esto me parece que es importante y que les quiero preguntar, a ver si recuerdan, ¿no? ¿Qué cosas recomendamos que se pongan y qué cosas no recomendamos que se pongan? Así a nivel general, ¿no? Había, dentro de los que no se puede poner, varias cosas puntuales. A ver si se acuerdan cuáles estuvimos hablando la clase pasada. Eran Sí. alimentos, ¿no? Lácteos, restos de Bien, carne. restos de carne, claro, sí. perfecto. Sí, todo lo que sea
lácteos y carnes de ningún tipo, o sea, ni pollo, ni Y aceites, pescado, aceites ni, tampoco. ni carne roja. ¿Cómo? ¿Aceites? Aceites me parece que Semillas, no, ¿no? Claro, nada que tenga grasa, ningún tipo de Claro, aceite. gracias, claro. Cartones pintados semillas también. tampoco se podía. ¿Qué cosa pintado? Cartón, que tenga que Ah, tenga alguna pintura, algo de eso. tampoco, sí. Eh, Después otra cosa que habíamos dicho de no incorporar son cenizas, ¿sí? Ujú. Tierra también es algo que generalmente te preguntas si puedes incorporar. No tiene mucho sentido incorporar tierra porque Las nosotros heces de los queremos, animales domésticos tampoco. bien, heces de animales tampoco, y todo Sí, eso, ¿por qué no podíamos incorporar? ¿Por Porque qué eso pueden podía, tener? se descompone y podía traer roedores y te podían Sí, tener bacterias, eran algún tipo sí, de virus. patógenos, sí, lo que vamos a llamar patógenos. patógenos, que son transmisores de enfermedades, ¿sí? Sí, Bien, porque como esos animales comen carne, sí, No eso puede sabemos cómo se traer alimentan, enfermedades. entonces. Claro. claro, totalmente. Y por Eh, ejemplo, ¿viste que le ponen bosta de caballo sí, para levantar la temperatura? Tiene que ser, por ejemplo, si sabemos lo que come el caballo o de granja, digamos, que claro. sea. Mira, yo soy de la corriente, porque están los que te van a decir que sí, que Sí, dice que no pongamos ningún tipo de heces de ningún animal, ¿sí? Por más que sean animales de granja o que se alimenten, eh, digamos que sean herbívoros, ¿sí? Por ejemplo, gallinas y demás. No recomendamos eso porque igualmente puede llegar a tener algún tipo de patógeno las heces, y si lo hacemos en nuestro domicilio, no vamos a poder controlar si se mueran o no esos patógenos, porque para que se mueran esos patógenos que traen sí. enfermedades, digamos, al ser humano, tiene que estar la temperatura constante por encima de 55 grados 3 días seguidos. Entonces va a ser difícil que en nuestras casas por ahí se dé esa situación o que lo podamos controlar para estar seguros que van a morir los Ah, patógenos. bueno, Es por bueno, ese tema más que nada, pero tranquilamente se puede hacer. Yo le digo de una manera para prevenir si lo vamos a utilizar en lo que es huerta. Después si vamos a mm, utilizar el compost para otra cosa, si lo podemos utilizar para lo que es jardín para o para lo que regenerar es, suelo y eso. claro, para mejorar la Jardín, calidad del sí, suelo, para mejorar, relleno, claro, no para hay ningún tipo relleno. de problema, se puede usar Ujú. totalmente. Ah, bueno, bueno, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, si les parece, creo que no nos estamos olvidando de nada, ¿sí? De lo que habíamos hablado que sí y que no. Así que igual vamos a seguir chequeándolo hasta. Ah, y después otra cosa que no está bueno poner son alimentos ya cocidos, ya preparados, ¿sí? Un guiso o cosas así que nos haya sobrado. eh, Justamente no lo podemos incorporar porque va a traer este tipo de animalitos, ¿no? Roedores y demás, o capaz que los mismos animales que tenemos, las mascotas y demás, se tientan y van ahí al compost y terminan haciendo desastres, ¿no? Así que por ahí no está bueno incorporar ese tipo de alimentos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que sí, que hay otros lugares que, más que nada cuando uno empieza a investigar qué hacen en otros países y ponen de todo. Así que bueno, Cecilia ahí levantó la mano. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Escúchame, las cáscaras del zapallo hecho al horno Sí, eh, son cocidas, pero son tan finitas. sí. Siempre se me plantea la duda. Bien. Todo el alimento que se pueda incorporar en la compostera no tiene que tener condimentos, ¿sí? Si lo cocinaron, digamos, al horno, pero no le pusieron nada, sí, no hay problema. El tema es cuando tiene aceite o algún Claro, otro tipo de Gracias, condimento. profe. Ahí en el chat están preguntando qué cosas sí pueden ir dentro de la compostera o de la pila. Vamos a decir todo lo que sea restos de frutas o verduras, ¿sí? Siempre que no tengan condimentos. Después podemos poner todo lo que sea residuo de jardín, ¿sí? Ya sea pasto, hojas secas. Los cítricos sí pueden ir, pero en cierta cantidad, digamos, no abusar, no tirar 2 kilos de naranjas que se nos pusieron feas, por ejemplo, generan cierta acidez y pueden atraer hormigas y demás, pero bueno, siempre que tengamos esto, un poco y no sea en demasiado, se puede, ¿sí?
Estábamos entonces con lo que sí, todo lo que sea fruta, verdura, todo lo que sea de jardín, se puede poner también yerba, café, té, inclusive con el saquito, por ahí lo ideal sería sacarle la etiqueta, pero se puede introducir todo, se puede poner un poco de cartón limpio, digamos, que no tenga tinta, se puede poner papel lo mismo, que no esté con tinta o que no esté sucio, el rollo de cocina y demás. Si lo usamos para absorber aceite o para limpiar con algún producto químico, no, pero si tiene agua, sí. Después se puede introducir acerrín y cosas derivadas, digamos, de la madera, siempre y cuando no tengan algún tipo de barniz o de algún solvente o algo, o algún producto químico, ¿no? Todo eso o pintura. Eso se puede también incorporar. ¿Qué más? Bueno, todo lo que sean cáscaras de frutos secos también, lo que sean carozos de frutas, pasto, hoja, bueno, todo lo que sea orgánico, menos que venga de procedencia animal, se puede colocar, ¿sí? Bueno, para arrancar entonces con lo de hoy, vamos a ver más que nada lo que es el compost producto y las diferentes escalas de compostaje, ¿sí? No solamente la domiciliaria, sino que hay otras. A ver, acá estamos. Ahí les voy a compartir. Dígame si están viendo. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, ahí se Sí. ve todo, digamos, Ahí con está, las perfecto. laterales también. Esperen que lo amplío así. Va a tardar un chiquitín. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Otra vez me sigue apareciendo este cuadrito. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el compost, ¿sí? El compost es el producto que vamos a obtener de todo lo que es el proceso de compostaje, ¿sí? Lo vamos a llamar también abono, ¿sí? Es una enmienda orgánica, es un producto que es totalmente inocuo, ¿sí? Obviamente está constituido por lo que es la materia orgánica, pero esto ya está maduro, ¿sí? Es decir que no se va a pudrir, ¿bien? Lo podemos almacenar y tranquilamente no va a sufrir modificaciones, ¿sí? No va a generar malos olores, ni se va a poner feo, ni nada de eso, ¿sí? Está compuesto obviamente por restos de minerales, está totalmente libre de patógenos, ¿sí? Si lo realizamos de la manera correcta, y no tiene sustancias que puedan causar daño, ¿no? Ya sea al suelo, a las plantas, a los seres vivos y demás, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver, según lo que es la normativa, qué es el compost, ¿sí? Porque hay una resolución del SENASA, ¿sí? Que tiene como una definición específica. El SENASA es justamente como el organismo que controla todo lo que sea la cuestión alimentaria. Y el compost está muy relacionado con todo lo que es la producción agrícola y demás. Por eso la resolución la sacó SENASA, ¿sí? Esta resolución dice que es un producto higienizado, ¿sí? Estable y maduro, que bueno, justamente resulta de lo que es el proceso de compostaje y obviamente está constituido por todo lo que es materia orgánica, ¿sí? Que nada tiene que ver con los productos iniciales que nosotros metemos en la compostera. Si lo vemos desde el punto de vista del aspecto, ¿no? Obviamente, al principio vamos a colocar residuos totalmente diferenciables, vamos a identificar qué residuos son y a través del proceso se van a transformar en el compost, que es esta especie de tierra que obviamente no vamos a visibilizar aquello mismo que incorporamos al principio, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un producto porque ya dejó de ser residuo, ¿sí? Ahora lo podemos aprovechar, es decir, que tiene una utilidad. Antes era un residuo, es algo que estábamos desechando, ahora no, pasó a ser un producto que nos va a ser útil, ¿sí? Por eso lo llamamos producto. Higienizado se refiere a esto, de que con todo el proceso se mueren todo lo que son los patógenos, ¿sí? Es decir, no nos va a producir enfermedades a nosotros, ni a las plantas, ni a los demás seres vivos, ¿sí? Es totalmente inocuo. Desde este lado vamos a decir entonces que es un producto higienizado, ¿bien?
Después, estable, ¿sí? Es porque ya no se va a pudrir, ¿sí? Lo podemos guardar tranquilamente en cualquier espacio que no va a sufrir modificaciones. Y por último, maduro porque no posee estas sustancias fitotóxicas, ¿sí? Fitotóxicas se refería a esta posibilidad de generar algún inconveniente sobre lo que son las plantas, ¿sí? Bien. Bueno, creo que la clase pasada habíamos visto algo referido a esto, pero vamos a hablar de las diferentes calidades de compost, ¿sí? Vamos a tener diferentes calidades de compost de acuerdo a, por ejemplo, la calidad de residuos que vayamos a introducir. Recuerdan que hay dos tipos de residuos, están los marrones y los verdes. Había una proporción, ¿sí? Nosotros en el dibujito teníamos 2 baldes de residuos marrones, ¿sí? Es decir, de jardín y de poda, y uno de residuos de cocina, residuos verdes, ¿sí? Esa sería la proporción ideal para poder utilizarlo en lo que es huerta, en lo que es agricultura y demás. Pero igualmente podemos hacer el compost, ¿sí? Que lo vamos a llamar de otra manera, ¿sí? En este caso vamos a obtener un producto bioestabilizado, ¿sí? Es decir, que no va a afectar al medio ambiente, pero no nos va a brindar, digamos, estos nutrientes que nosotros queremos del abono, ¿sí? De lo que es el compost, ¿sí? Acá vamos a ver algunas cuestiones más referidas a esto. Por ejemplo, el compost de calidad agrícola, es decir, este que vamos a poder utilizar en lo que es nuestra huerta, tiene que tener ciertos parámetros, ¿sí? Tiene que estar constituido por ciertas cuestiones, ¿sí? Por un lado, vamos a necesitar que esté libre de metales pesados y de microorganismos patógenos, ¿sí? Por eso estamos evitando incorporar en la compostera todo esto que hablamos hace un ratito de que no teníamos que poner, lo que es carne, lo que son heces de animales y demás, ¿sí? Como que tenemos que cuidarlo en ese sentido. Después, por otro, esto por ahí es un poco más técnico, pero es importante que no tenga altas cantidades de sales, ¿sí? El otro día habíamos dicho que todo lo que son residuos de cocina tenían una cantidad más elevada de sales que los productos, que los residuos de jardín y de poda. Por eso está bueno que la mayor parte sea de residuos marrones y no de cocina, de los residuos verdes, ¿sí? Por este tema de las sales, ¿sí? Que proporcionan los restos de frutas y verduras, ¿bien? Y después, por último, lo que vamos a necesitar es controlar esto, ¿sí? De que el compost realmente esté maduro, ¿sí? Dejarlo el tiempo que realmente sea necesario. Habíamos visto la clase pasada que podíamos hacer una pruebita, ¿sí? De a ver si estaba maduro o no. Obviamente tenemos que dejar este periodo de tiempo, ¿no? Pasar, ya sea en verano 4 meses o en invierno 6, ¿sí? Pero más allá de eso puede que no esté todavía maduro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Habíamos dicho esto, de introducirlo en una bolsa plástica, ¿sí? Cerrada, y almacenarlo durante 2 semanas en algún espacio que tenga una temperatura alrededor de los 20 grados para arriba, ¿sí? Sí, y dejarla cerrada, ¿no? Luego de esas 2 semanas lo abrimos y chequeamos. Si obviamente todavía continúa ese olor a bosque, ese olor a tierra mojada, digamos, ese olor rico, agradable que tiene el compost, es porque ya está maduro. Pero si empezamos a notar que por ahí hay olor a podrido o cosas así feas, es porque todavía le falta un poquito. Entonces debemos volver a introducirlo y esperar, digamos, unas semanitas más, ¿sí? Hasta que esté totalmente maduro y podemos volver a hacer la prueba. Bueno, el compost, lo que es todo el procedimiento del compostaje, ofrece un montón de beneficios, ¿sí? No solo en lo que es la reducción, digamos, de residuos, ¿sí? Lo que es el 50% de nuestra bolsa, si hacemos el compostaje vamos a estar reduciendo eso, pero además va a tener beneficios que vienen por otros lados, ¿sí? Vamos a relacionarlo ahora con lo que es el transporte, ¿sí? Esto por ahí no lo habían pensado, pero tiene mucho que ver y está bueno también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vamos a reducir la cantidad de residuos que generamos, lo que también va a reducir es el transporte, ¿sí? De residuos. O sea, puede llegar a bajar la frecuencia. Esto por ahí a nivel más general, ¿no? No porque uno solo lo haga, no va a modificar mucho, pero sí a nivel comunidad.
Si, por ejemplo, reducimos los orgánicos, va a haber menos traslado, ¿sí? Menos frecuencia de circulación de camiones, y entonces, obviamente, los camiones cuando se trasladan lo que generan son gases, ¿sí? Emiten gases. Va a haber menos contaminación del ambiente por el movimiento de los camiones. Después, por el otro lado, vamos a tener este abono, ¿sí? Es como otro beneficio. Vamos a estar reduciendo los residuos, pero también vamos a obtener un producto que nos va a servir ahí para abonar lo que son las huertas, bueno, todas las plantas que tengamos ahí en casa. Y por otro lado, otro beneficio asociado es este, que inevitablemente cuando hacemos compost vamos a hacer lo que es la separación en origen, ¿sí? Y vamos a separar todo lo orgánico de todo lo que sea seco reciclable. Entonces todos los secos reciclables le van a llegar más limpios a los recuperadores. Entonces estamos dando una mano también desde ese lado, ¿sí? Bueno, acá seguimos un poquito con ese tema, ¿sí? Como decíamos recién, fomenta este hábito de separar los residuos en el hogar, baja la frecuencia de recolección, ¿sí? Genera lo que es el abono, ¿sí? Lo que es el compost. ¿Qué más? Bueno, otra cosa importante es que disminuye la atracción de vectores, ¿sí? Si vamos a disponer, por ejemplo, en un basural o en un relleno sanitario, va a haber menos vectores de enfermedades, porque justamente tanto los insectos como estos animalitos no van a ir a los materiales inorgánicos, ¿sí? Lo que les interesa justamente son todos los materiales orgánicos. Entonces, si baja la cantidad de esto, automáticamente baja la cantidad de vectores de enfermedades, ¿sí? Baja también lo que son las emisiones tanto del lixiviado, es decir, del líquido que contamina el suelo y las napas subterráneas, y por otro lado también disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Que, como dijimos antes, al descomponerse los residuos, emiten estos gases. Entonces, si nosotros los compostamos, no los van a emitir, ¿sí? Bueno, obviamente se reduce la cantidad de residuos que enterramos o que se queman, ¿sí? Y disminuyen, obviamente, todo lo que sean costos de gestión de residuos, como la operación de relleno sanitario, todo lo que sea transporte y demás, ¿sí? Bueno, acá seguimos con el mismo tema, como para que les quede bien grabado. ¿Qué más? Bueno, lo de las huertas que ya lo dijimos, la disminución de vectores de enfermedades. Eso no lo habíamos nombrado, pero también se disminuye lo que es el deterioro estético, ¿sí? Aprovechamos todos los residuos orgánicos y no quedan desparramados por ahí. ¿Estás hablando Sí. solito? ¿Cómo? Creo que tienen abierto ahí algún micrófono, no pasa nada. Y está bueno también el tema del compostaje porque permite a cada individuo, ¿sí? De la comunidad a hacer su aporte, ¿sí? En esto de lo que es la gestión de residuos, y además puede recibir el beneficio, ¿no? Pues ya que él mismo va a tener el producto en su domicilio, como que tiene una participación activa la comunidad dentro de lo que es el compostaje, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver que hay diferentes escalas y modalidades de compostaje, ¿sí? Eso está buenísimo porque lo podemos hacer desde nuestra casa, como también lo podemos hacer a gran escala, organizado, ¿no? Obviamente por lo que es el municipio, ¿no? Y también hay otras escalas más que ahora las vamos a ir a ver, pero las vamos a colocar en dos categorías principales, ¿sí? Una sería la descentralizada, que ahí vamos a incluir todo lo que sea compostaje domiciliario, barrial, institucional, ¿sí? Y después tenemos la centralizada, que son estas plantas municipales o grandes plantas, ¿sí? Como la del SEAMSE, de tratamiento de residuos orgánicos. ¿Bien? Tranqui, que ahora vamos a seguir analizando punto por punto de qué se tratan estas escalas, ¿no? Bueno, el primer modelo es el que incluye un montón de tipos de compostaje, ¿sí? Que son bastante parecidos, ¿sí? En todo lo que es la operación, ¿sí? Tenemos el domiciliario, que es el que hacemos en nuestras casas, tenemos el barrial, el cual podemos llegar a realizar, por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo con nuestros vecinos, que queremos tener en tal lugar, que sea público, o que algún vecino ofrezca, digamos, compostaje acá, ¿sí? Vamos todos y ponemos nuestros residuos orgánicos en este lugar, y nos encargamos también de hacer todo lo que es el cuidado y mantenimiento, ¿bien?
Después está lo que es el compostaje institucional, que este se puede realizar en escuelas, en comedores, en merenderos, bueno, y demás instituciones, ¿sí? Está muy bueno, digamos, porque ahí participan mucho todo lo que son los niños y los jóvenes en estas actividades. Y después, obviamente, quieren replicar eso en casa, entonces está buenísimo que se empiece a realizar en las instituciones lo que es el compostaje. Y después tenemos el residencial, que por ahí se refiere un poquito más a lo que son los edificios y demás, que por ahí no tienen tantos espacios verdes para realizar el compostaje, pero por ahí tienen un espacio común y ahí pueden poner una compostera, ¿sí? Y después otra cosa que está buena y que está dentro de este modelo de gestión descentralizada es el compostaje de residuos verdes en plazas y parques, ¿sí? Es decir, compostar los residuos propios de esa plaza o de ese parque ahí mismo, ¿sí? Teniendo composteras o lugares destinados a lo que es el compostaje en pilas, pero únicamente con los residuos que se generan ahí, en ese parque. Obviamente va a haber un montón, ¿sí? Si es un parque va a tener un montón de árboles, un montón de plantas y demás, que obviamente todos esos residuos, si no, terminan en la basura tradicional y en el relleno sanitario. Entonces, si los podemos compostar ahí mismo, estaría buenísimo. ¿Sí? Hay lugares en los que ya se está utilizando este modelo. Después tenemos el otro modelo, ¿sí? De gestión centralizada, es decir, que se hace todo en ese mismo lugar. Y tenemos dos tipos de instalaciones. Una, como ven la de arriba, que después la vamos a ver más abajo, es más sencilla, más básica, digamos, más simple, ¿sí? En la cual se tratan los residuos. Y después vamos a tener una que es de dimensiones más amplias, ¿sí? Y que incluye, digamos, otro tipo de equipamiento y de instalaciones, como por ejemplo en este caso, una planta de tratamiento de todo lo que son los lixiviados de los residuos orgánicos. Obviamente, al ser en tan gran escala, se va a generar una cantidad importante, ¿sí? De los líquidos. Entonces, está bueno, por más que sean aprovechables, tratarlos, ¿sí? Contenerlos en algún lugar. Bueno, y ahora vamos a ir uno por uno analizando cada una de estas escalas de compostaje, ¿sí? Acá tenemos, en primer lugar, vamos a tener lo que es el compostaje descentralizado, ¿sí? Que incluye, hacia nivel general, el domiciliario y el comunitario, ¿sí? Y ahí tenemos las instituciones, tenemos lo que es barrial y demás. Y acá lo que nos va a servir es tratar los residuos en el mismo lugar en el cual se generan. Es decir, que con esto no vamos a necesitar trasladar los residuos a ningún otro espacio, ¿sí? Los vamos a tener en el mismo lugar y ahí mismo vamos a realizar el compostaje. Entonces está bueno porque reducimos un montón de costos y de gestiones. Y acá, por ejemplo, en la imagen, dejen que lo subo esto para arriba, tenemos el compostaje, ¿sí? Que se lleva a cabo en la Universidad de Córdoba, ¿sí? Y bueno, y ahí incorporan todo lo que sea material, obviamente, por ahí de lo que sea los comedores o demás lugares que tengan ahí en la universidad, y todo el material de chipeo de alrededor, es decir, todo lo que sea de poda y de jardín proveniente de ese espacio. Así que, bueno, esto obviamente es todo manual, bastante básico, ¿no? Todo lo que sea el mantenimiento de este tipo. Y ahí está realizado no en compostera, sino en pila a cielo abierto, ¿sí? A ver. Ahí está. Bueno, ahora vamos con lo que es todo el proceso de compostaje domiciliario paso por paso, ¿sí? Cómo hay que hacerlo. Bien. Para arrancar lo que es el compostaje domiciliario vamos a necesitar cosas mínimas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es un biotacho, que vamos a llamarlo, o es ese tachito que tenemos en la cocina chiquito, que ahí vamos colocando todos los residuos orgánicos a medida que vamos preparando los alimentos, ¿sí? No hace falta que sea un tacho, puede ser un tupper, puede ser cualquier recipiente que uno tenga en la cocina, no hace falta gastar ni que sea un tachito lindo que diga biotacho, ¿no? Pensemos siempre en esto de reciclar materiales, puede ser esos recipientes de helado o cosas así, no hace falta comprar. Después vamos a necesitar un recipiente para almacenar residuos secos, que por ahí tampoco hace falta un recipiente, sino que con algún espacio que tengamos afuera, digamos, al aire libre, podemos ahí guardar todo lo que sea residuos de jardín. Restos de hojas, ramitas, plantas y demás, lo podemos colocar
como para tener ahí a disposición, ¿sí? Y después nos vamos a necesitar una compostera, o en todo caso, un espacio en el cual colocar la pila de compostaje, ¿sí? Y después, por último, y como básico, vamos a necesitar una palita. Una palita en el caso de que sean las composteras más chiquitas, más domiciliarias, ¿sí? Y después si la hacemos en pila afuera, por ahí sí una pala más grande, ¿bien? Eso sería lo básico que tendríamos que tener. Después, vamos con lo que es el paso a paso, ¿no? Bueno, una vez que, por ejemplo, ya tenemos las cáscaras de fruta y de verdura, por ahí lo que nos conviene hacer en la cocina ya es trozarlo, ¿sí? Cortarlo un poco más chico, que sea de una medida de 3, 5 centímetros, ¿sí? Tratar por ahí de no tirar residuos grandes, como alguna fruta entera o cosas así, ¿sí? Una cada tanto se puede colocar, pero en general se prefiere que esté trozado. Una vez que ya tenemos todo ahí en el tachito, vamos a la compostera y los colocamos ahí, ¿bien? Después lo que podemos hacer, ¿sí? Es colocar sobre los residuos de cocina una capa de residuos secos, de residuos marrones, ¿sí? Esto es para evitar que, por ejemplo, perdón, vengan mosquitas o demás insectos que no queremos que estén en la compostera. Sirven como tapa también, ¿sí? Para que no pasen y no se sientan atraídos todos estos insectos. Bueno, luego con los días lo que podemos empezar a hacer es mezclar la pila, ¿sí? Para homogeneizar un poco y que se empiecen a mezclar los residuos, ¿sí? Después tenemos que controlar periódicamente el tema de la aireación y de la humedad, ¿sí? Y sí, también podemos el tema de la temperatura, ¿sí? Ahí lo tenemos que mezclar y regar en caso de que haga falta. Después, lo que recomendamos es que el biotacho sea lavado, ¿sí? Periódicamente, porque puede llegar a generar malos olores o atraer ciertos insectos si no está correctamente, digamos, limpio. Así que bueno, es la recomendación. Pues cada uno hace, obviamente, lo que quiere. Ahí tenemos el famoso tachito de la cocina, ¿sí? Que generalmente todos tenemos algún tachito a mano. Está bueno, ¿sí? Porque podemos tratar ahí todo lo que sea residuo orgánico de cocina. Reducimos, como dijimos, la recolección municipal, mejoramos la separación de residuos en origen y tenemos este compromiso con el medio ambiente, ¿no? Este compromiso comunitario. Bueno, y ahí tenemos la foto, por ejemplo, para el que dice que no tiene espacio, compostera dentro de un hogar, ¿sí? Y cómo está el compost en distintas etapas, ¿no? Ahí ya tenemos donde está la palita, el compost más nuevito, ¿sí? Después en las otras ya está un poco más maduro, ¿sí? Ya prácticamente está el más chiquito ahí como para cosechar, digamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer con la compostera o qué tipo de compostera podemos elegir, ¿sí? Obviamente que la compostera nos va a facilitar un montón todo lo que es el proceso de compostaje, va a ser un poco más limpio, más ordenado, ¿sí? Va a evitar que vengan cierto tipo de seres vivos que por ahí no queremos, entonces es más controlado, ¿sí? Tenemos un montón de modelos para todos los gustos, para todos los bolsillos también. Estas son más que nada las comerciales, ¿sí? Las que se están vendiendo en el mercado, y otras que por ahí son de otros países que no tenemos acá. Pero como ven, se pueden hacer de todo tipo y forma, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, después tenemos lo que es el compostaje en pila, ¿sí? Que con eso no hace falta que invirtamos absolutamente un peso, lo podemos hacer si tenemos un patio o un espacio afuera, lo podemos hacer directamente ahí, entonces no gastamos nada. Y está bueno también, ¿sí? Y después, bueno, tenemos estas que están abajo, que obviamente son las más comerciales y demás, pero podemos hacer composteras también de producción propia, ¿sí? La hacemos al tamaño que nosotros querramos, con los materiales que tenemos, o sea, tampoco por ahí tenemos que gastar tanto para hacer una compostera nosotros mismos, ¿sí? Acá tenemos más modelos de composteras, lo voy a llenar de modelos de composteras. Bueno, primero tenemos la Corralito, ¿sí? Estas algunas las venden, otras claramente las podemos hacer nosotros con pallet, ¿sí? Son bastante sencillas, si uno se da maña, digamos, con lo que es algo de carpintería, de poner un clavo y demás, es bastante sencillo.
obviamente hay diseños un poco más complejos. Si no, tenemos la típica acá con el tacho de pintura, ¿sí? Podemos armar una compostera con eso, podemos armar con estas especies de redes de malla, ¿sí? Después tenemos esta otra acá abajo, que es una especie de bidón, que en este caso, por lo que veo, pareciera que fuera giratoria. Hay algunas que son giratorias, entonces lo que está bueno es que esa faz de revolverlo, mezclarlo, porque lo das vuelta y medio que se va aireando solo. Así que está bueno también esa opción de compostera giratoria. Después lo podemos hacer hasta con un bolsón, ¿sí? Con ramas, y bueno, después la compostera de plástico comercial, ¿no? Pero ven que hay de todo. O sea, medio que el que no lo hace porque no quiere, porque opciones hay un montón, ¿sí? Y algunas sin invertir dinero, ¿sí? Bueno, la compostera entonces nos va a dar estas facilidades, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la recolección de lixiviados, hay muchas que ya vienen con un cajoncito especial, ¿sí? Más que nada las de plástico, en la cual podemos extraer todo lo que es el líquido. Si después tenemos una de madera, tipo corralito, afuera directamente sobre la tierra, la misma tierra se va a encargar de absorber, digamos, esos líquidos, ¿sí? Después, sí, nos brinda también lo que es un proceso más eficiente en lo que es, bueno, obviamente el manejo de la humedad, la aireación y demás. Por ahí las más chiquitas son mucho más fáciles de manejar y con una palita chiquita, como dijimos, de jardín, ya la estamos aireando, ¿sí? Pero en el cambio, si hacemos una pila afuera y la pila es bastante grande, vamos a necesitar por ahí hacer más esfuerzos, ¿sí? Con lo que es una pala ya más de trabajo. Entonces, si uno no tiene fuerza o no puede, digamos, porque tiene alguna dificultad física, está bueno tal vez una compostera más pequeña, ¿sí? Por ahí si no son muchos integrantes de la familia, la pila no es lo más conveniente, porque no va a generar tanta cantidad de residuos, ¿sí? Entonces te va a costar elevar la temperatura y demás. Entonces en este caso, por ahí le conviene más una compostera, ¿sí? Chiquita. Después la compostera está buena porque nos va a servir como barrera física, ¿sí? Para lo que son nuestras mascotas, ¿sí? O si tenemos animales de granja y demás. Porque, bueno, les va a poner ahí como un hasta acá llegaste. Obviamente que hay animales, mascotas que hacen de todo y que son capaces, obviamente, de abrir puertas, van a poder meterse dentro de la compostera. Pero bueno, dentro de todo se trata ahí como de poner una barrera, ¿no? Y también lo que nos ayuda es esto, a que esté un poco más cuidada de lo que son las condiciones ambientales, lo que es la lluvia, el sol, las heladas y demás. Como que protege un poco más todo lo que es el compost, ¿sí? Y obviamente a la vista, generalmente queda más linda una compostera que una pila. Pero bueno, eso ya va en el gusto de cada uno, ¿no? Después, bueno, hay que tener ciertas cosas en cuenta cuando vamos a instalar la compostera. ¿Sí? Ya estamos en esta etapa de que, bueno, ya elegimos la compostera, ahora ¿dónde la vamos a meter, no? Tiene que ser un lugar que esté aislado preferentemente de lo que es el sol y de lo que es la lluvia, ¿sí? Bueno, primero que nada del sol, más que nada en verano, ¿sí? Porque a veces tanto calor no le hace bien a lo que es la compostera y todo lo que es el proceso de compostaje, lo vamos a tener que estar regando y dándole mayores cuidados, ¿sí? Y después la lluvia, esto que hablábamos, si se introduce demasiada agua de lluvia, nos toca una super tormenta, después va a costar remontar eso, ¿sí? Vamos a tener que ponerle mucho material seco y nos va a llevar más tiempo, ¿sí? O sea, solamente por eso hay que tener en cuenta el lugar de ubicación, ¿no? También tratar de no ubicarla en un lugar que sea bajo, es decir, que en ocasiones de lluvia vaya todo el agua para ahí, porque obviamente se va a encharcar y va a dificultar después todo lo que es el desagote de los líquidos. Pero bueno, mirar esas cuestiones, ¿sí? Después, bueno, por ejemplo, esto, si tenemos cierto tipo de animales que sabemos que suelen hacer lío o que van a meterse igual dentro de la compostera, tratar de ponerla en un lugar en el que ellos no tengan acceso, ¿sí? Si tenemos animales así medio traviesos, que sabemos que van a hacer lío, bueno, la idea tal vez sea colocarlos en algún lugar que ellos no tengan acceso, ¿sí? Y después esto, el drenaje de los lixiviados, es lo que le decía, por ahí no colocarla en un lugar que sea bajo para que permita lo que es la circulación del líquido, ¿bien? De lluvia y demás.
Después, otra cuestión importante, ¿sí? Es la aireación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer el volteo manual, lo podemos hacer con una pala, con un rastrillo, con una horquilla, pero tengamos en cuenta que donde coloquemos la compostera o la compostera que elijamos nos permite hacer esto. Porque, por ejemplo, elegimos una compostera muy alta, nosotros somos bajitos, se nos va a complicar el tema de airearla, ¿sí? Entonces, ver eso, porque hay composteras que son muy altas, las de 1 metro y medio tal vez, y las que medimos unos 50, unos 60 va a ser difícil. Entonces, tener en cuenta esas pavadas, que por ahí parecen pavadas, pero después cuando uno lo tiene que hacer es complicado, ¿sí? O Sí, es uno por ahí verdad, no tiene profe. mucha fuerza, ¿eh? Yo tengo armada una de 75 centímetros de alto, porque yo soy baja, 1,60 m como para que me dé y pueda moverla con la pala y el Claro, rastrillo. sí, Si no, no totalmente. la puedo dar vuelta. Hay una herramienta que me la quiero hacer que es como una espiral. Ah, hoy la vamos a ver, el aireador, Ah, sí, que bueno, es listo, como listo. Sí, sí, sí. sí, como un fierro que va girando, Sí, que claro. permite airearlo. Bien, sí, Como si sí, uno batiera la crema, más o menos claro, una cosa sí, así. bien. Después la ventilación, bueno, esto que hablábamos recién, de la de tener tapa, de no ponerla en algún recipiente que sea totalmente hermético, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que si no tiene aireación o ventilación, el recipiente donde pongamos todo el compost, se van a generar gases, ¿sí? Tengo la experiencia de un compañero en el cual nosotros estábamos haciendo un proyecto de compostaje en Quilmes, que nos contó su experiencia. Por ejemplo, él había hecho la compostera en esos tachos azules grandes de plástico, que tienen como una tapa, que generalmente se ponen productos químicos ahí, una tapa negra que es media hermética. Bueno, obviamente no tenía ningún agujero, ningún tipo de espacio por donde ingrese aire, y la dejó un tiempo, ¿sí? Obviamente no estaba haciendo el mantenimiento y demás. Todo lo que debía hacer no lo estaba haciendo, y dejó todos los residuos ahí. Luego, obviamente, de unas semanas, ¿qué pasó? La tapa salió volando, ¿sí? Justamente por la acumulación de estos gases, sí, podría haber generado un accidente importante. Así que tengan en cuenta esto, de no hacer esas cosas por ahí, de meter los residuos dentro de algún recipiente que no tenga ventilación, porque pueden llegar a pasar estas cosas por la acumulación de gases, ¿sí? Pero no es nada súper peligroso, pero bueno, en este caso podría haber salido alguien lastimado, ¿no? Y después otra cuestión importante es, las composteras generalmente están separadas en módulos, ¿sí? Tenemos las de plástico, vieron que tienen como tres cajones, o las tipo corralito, que a veces tienen 2 o 3 compartimentos. Esto es justamente para poder armar, por ejemplo, un módulo, ¿sí? Y que ese módulo, una vez que ya incorporamos todos los residuos y llegó hasta cierto punto, los dejemos madurar, ¿sí? Pues recuerden esto, tenemos que darle un final a la incorporación de materiales, ¿sí? Porque si no, el proceso nunca se va a terminar. Entonces tenemos que decir, bueno, hasta acá llegamos y a partir de acá empieza lo que es todo el proceso de maduración. Porque si constantemente incorporamos residuos, nunca va a terminar, ¿sí? Todo lo que es el proceso de compostaje, porque les va a llevar a lo último que están incorporando todo el proceso, todo el tiempo, digamos, del proceso para degradarse, ¿sí? Entonces tenemos que en algún momento dejar de tirar residuos orgánicos en ese módulo o en ese compartimento de la compostera, y empezar o iniciar una pila nueva o un módulo nuevo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es importante, porque hay muchos que le siguen tirando y no nunca llega, digamos, a realizarse todo el proceso completo, ¿sí? Sí, sí, pero Bien. Hay muchos tipos de compostera, ahora vamos a seguir con este tema. En algunos casos las hacen tipo pozo, ¿sí? Pero esto acá en Buenos Aires no estaría bueno, no estaría recomendable, porque es más que nada para zonas secas. Sabemos que acá si hacemos un pozo, capaz que tenemos el agua ahí cerquita, ¿no? O en casos de lluvia y demás, sube la napa y va a estar en contacto, digamos, con ese tipo de líquidos. Entonces, no sería recomendable para acá, por ahí sí para una zona en la cual no llueva mucho, Mendoza y demás, ¿no? Pero bueno, sepan que se puede hacer con un pozo, obviamente no tiene que ser en la zona baja donde va a ir todo el agua, pero
tiene que tener ciertos cuidados, estar cubierto de la lluvia, ¿sí? Por ahí en algún lugar que tenga techo, no estar directo al sol, y no estar al acceso de animales, ¿sí? Lo ideal es que en este caso tenga tapa, ¿sí? Obviamente que no sea hermética tampoco, puede tener alguna tapa de madera, ¿sí? Donde deje entre madera y madera un espacio en el cual pueda circular el aire. Bien. Después tenemos abierto, tipo pila, en este caso, está cerrada con una especie de alambrado, eso está bueno, por ahí si tenemos mascotas para que no se manden ahí. Y también se la puede llevar a cubrir de lo que es la lluvia, el sol y demás, ¿sí? Pero tener en cuenta que, por ejemplo, va a tener que tener como un acceso, ¿sí? Si es muy alto el alambrado para poder hacer todo lo que es el mantenimiento, el volteo y demás, ¿sí? Después ya tenemos los corralitos, ¿sí? De madera, o si no podemos hacer esto así con redes, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, son opciones, ¿no? Pues tenemos nuevamente, ¿no? Los cajones de leche funcionan perfectamente para las composteras, así que no vamos a decir que los roben, pero los pueden pedir prestado ahí a los lugares, a los supermercados chinos y demás, que suelen tener muchos de estos cajones, ¿sí? Y que ya vienen inclusive con los agujeritos, ¿sí? Para lo que es la recolección de los líquidos, así que se pueden armar una linda compostera con un par de cajones de leche. Bien. Después, bueno, abajo hay otra que ya es más comercial, por ahí acá no se ven tantas con ese diseño, en otros países se ve que se usan mucho, y que estas en general son cerradas, ¿sí? Tienen tapa, ¿sí? Y van en el interior, preferentemente. Bueno, acá tenemos cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de composteras. Vamos a ver las diferencias entre lo que son las comerciales, ¿sí? Y esta que nosotras podemos construir, ¿sí? Así ya de uno dice, bueno, obviamente las comerciales, la diferencia que vas a tener es que te van a salir más caras, ¿sí? Que la que uno puede llegar a construir en su hogar, ¿sí? Pero como ventaja tiene esto, que la compras y ya la tenés en tu casa, ¿sí? Por ahí el otro día la pedís por Mercado Libre y ya te llega, ¿sí? Después, obviamente, tienen diseños súper lindos, súper estéticos y demás. Y ahora lo que viene generalmente con las comerciales, te viene con algún cursito, ya sea que lo puedes descargar o con algún tipo de manual de asesoramiento, ¿sí? Sobre cómo realizar el compostaje. Y algunos te vienen hasta con un kit, ¿sí? Mínimo de compostaje. Entonces, por ahí está bueno. Si ya querés arrancar así a todo trapo, digamos, te puedes comprar una comercial, ¿sí? Después, en el caso de compremos por ahí composteras más grandes, vamos a tener tal vez inconveniente con lo que es el traslado y con lo que es el armado, ¿sí? Pues si compramos las grandes en corralito y demás, es como comprar un mueble, ¿no? Lo vamos a tener que ensamblar y todo eso, y si no la tenemos muy clara, se nos va a complicar. O le vamos a tener que pedir a alguien que lo haga, ¿no? Y después con las autoconstruidas, está bueno porque uno lo hace a la medida de lo que necesita, ¿sí? Y por ahí no hace falta invertir mucho dinero, sino que lo podemos hacer con materiales totalmente reciclables, con lo que tenemos en casa, ¿sí? Muchas se hacen con lavarropas, con lo que sea, ¿sí? Y está bueno porque lo podemos tomar como un trabajo, como un proyecto familiar, ¿sí? En el cual pueden participar todos los miembros de la familia, ¿sí? Así que está bueno como para un tiempo compartido familiar, ¿no? Después, bueno, vamos a tener algunos riesgos, ¿sí? Por ahí es en equivocarse, ya sea en el tamaño, en el diseño, o por ahí no la tenemos tan clara con lo que es la autoconstrucción y hacemos líos, nos lastimamos o cosas así. Pero bueno, hay que animarse también, ¿no? Así que bueno, eso. Y acá tenemos algunas que son de diseño autoconstruido. Como ven, tenemos ahí un barril de esos metálicos, que se le hicieron una puertita ahí arriba, se llega a ver como para que se pueda extraer el material. Ven que a los costados tienen una serie de agujeros, por lo que veo. Después tenemos otra construida con neumáticos, ¿sí? Y después otra con pallets, ¿sí? Yo les tiro para que vean opciones, ¿no? Porque la idea es que ustedes pues, puedan empezar en sus hogares nada, una compostera o una pila. Y después vamos a necesitar ciertas herramientas. Algunas no son tan necesarias como otras, ¿sí? Depende también la cantidad de residuos que tengamos nosotros en casa. Bueno, como mínimo para lo que es la aireación y la mezcla de los materiales vamos a necesitar, puede ser una pala, chiquita o grande, depende de nuestra compostera,
horquillas guasadas, horquillas obviamente si es una compostera grande, ¿no? Para mezclar y airear. Después el tema de los guantes, eso es a elección, ¿sí? Hay gente que se anima a tocar residuos, a meter la mano en el compost, le gusta y está feliz con eso, y hay gente que por ahí le da un poquito más de cosa, de asco, entonces prefiere ponerse guantes, pero eso es medio que a elección, ¿sí? Después tenemos lo que son tijeras, más tipo de poda, ¿sí? En este caso no son súper necesarias, pero si tenemos mucha rama y muchos restos de plantas, tenemos un gran jardín, por ahí está bueno para cortarlo, trozarlo un poco antes de incorporarlo en la compostera. Si no lo tenemos, no hace falta, no se pongan en gastos, ¿no? Después vamos a necesitar esto, sí que es medio por ahí necesario, pero no hace falta que lo compremos, sino que ahora después vamos a ver, lo podemos reemplazar por también elementos reciclables, ¿sí? Una zaranda o un tamiz. Lo recomendable, esto es para tamizar cuando el compost ya está prácticamente maduro, tamizarlo y dejar solamente lo que es el compost más fino, ¿sí? Seguramente queden siempre algunas cositas más gruesas, ¿sí? Como algunos restos de ramas o corteza de árboles, algunas cáscaras de frutos secos y cosas así. Seguramente permanezcan durante más tiempo porque lleva más tiempo degradarse, ¿sí? Pero se sugiere que sea de 5 milímetros, ¿sí? La separación, digamos, entre los cuadraditos, ¿sí? Para tamizar. Después tenemos acá la trituradora de ramas, que esto es si tenemos un super jardín o tenemos algún emprendimiento grande. Obviamente que casi nadie va a tener una trituradora de ramas o chipeadora en su hogar, ¿sí? Pero para que esté interesado puede llegar a tener una, ¿sí? Después carretillas, ¿sí? O tachos para recolectar y para ir a buscar si tenemos un jardín súper enorme y no queremos hacer esfuerzo. Y después esto sí que es bastante importante, tener una regadera o tener mangueras para lo que es el riego del compost, ¿sí? Eso sería más o menos lo básico que necesitamos en casa para realizar el compostaje, ¿bien? Y ahora vamos con el paso a paso, bien. Como dijimos, bueno, elegimos la compostera que queremos tener, elegimos o el lugar, ¿no? De la pila, ¿sí? Elegimos el recipiente donde vamos a recoger los residuos de cocina y donde vamos a copiar todos los residuos de jardín, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Después, bueno, ya entonces arrancamos con lo que es el proceso. Empezamos a copiar todos los residuos de cocina, los vamos a triturar, los vamos a colocar en la compostera, ¿sí? Los vamos a dejar unos días al principio, cuando está nuevito, para que empiece a activar, digamos, todo lo que sean bacterias y demás, ¿sí? Y después sí, ya ahí empezamos con todo lo que sea control de parámetros, ¿sí? Con todo lo que es la aireación, con todo lo que es el riego y demás. Bueno, una vez que hacemos todo el proceso, obviamente vamos a tener el resultado del producto, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos a tener que cosechar. Cosechar se dice a cuando ya el compost está listo y lo vamos a extraer, ¿sí? Entonces ahí vamos a proceder a todo lo que es el tamizado, ¿sí? Y después por último, una vez que ya tenemos el compost, lo ideal es que lo podamos utilizar como abono para nuestras plantas, para nuestra huerta y demás. Recuerden que no se utiliza directamente el compost como tierra, sino que se tiene que mezclar con tierra, ¿sí? Es un porcentaje aproximado de 30 de compost, 70 de tierra, ¿sí? Puede variar un poco, pero más o menos es ese el porcentaje, ¿sí? No pongan todo compost en una maceta porque la van a matar, pobrecita la planta que esté creciendo ahí, ¿sí? Sería como una sobredosis, digamos, de nutrientes, ¿sí? Bueno, vamos ahora con todos estos pasos de manera gráfica, que les dije recién. Elegimos la compostera, ¿sí? La que más nos guste y se adecue, digamos, a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, ¿sí? Después tenemos que seleccionar el lugar donde la vamos a colocar, ¿sí? Si la vamos a poner en el interior de nuestra casa, si la vamos a poner afuera, chequear esto, de a ver si le da mucho el sol, a ver si le va a llegar la lluvia, si se me va a inundar cuando llueva mucho, si la vamos a poner a la sombra, como este corralito, que lo veo muy abierto, pero bueno. Nada, chequear esas cuestiones. Después elegir cuál es el recipiente de cocina, que como ven acá puede ser un tachito, puede ser un frasco, puede ser un tupper,
o demás cosas que podamos tener ahí, ¿sí? Después, acondicionar este espacio para todo lo que sean restos de jardín, todo lo que sea residuo de jardín, que puede ser un cesto, un tacho, puede ser un lugar, ¿sí? Un costadito, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos a colocar todos los residuos de jardín que tengamos, ¿bien? Después nada, empezamos con esto de ya separar todo lo que sea residuo de cocina, ¿sí? Y lo que conviene siempre es esto, empezar a cortarlo en pedacitos más chiquitos. Si lo hacemos en la cocina mejor porque ahí ya tenemos obviamente todos los instrumentos para poder cortarlo. Después a veces con la pala es más difícil cortarlo si no lastimarnos, así que si lo podemos cortar directamente de la cocina, mejor. Y después los restos de jardín lo mismo. Bueno, acá estamos en esta etapa de lo que sea, bueno, el chipeado, si tenemos un super jardín, y si no, esto, empezar con la pala ahí como tratando de cortar un poco y achicar el tamaño de los residuos, ¿no? El paso siguiente entonces ya es disponer todos los residuos dentro de la compostera, ¿sí? Los secos y los marrones. Recuerden que está bueno hacer una capita siempre arriba de residuos marrones para que no vengan los insectos. Y después ya sí empezar con todo lo que es el control de los parámetros, ¿sí? La humedad, ¿se acuerdan que habíamos dicho esto de agarrar un puñado de compost y apretarlo, ¿sí? Y si salían algunas gotitas de agua, porque estaba bien, si salía bastante agua porque está muy húmedo, y si no salía absolutamente nada es porque le falta, obviamente, humedad y necesita de riego, ¿sí? Si tiene mal olor, un olor desagradable, es entonces que le falta esto, ¿no? De la aireación de la humedad. Ahí estamos. Entonces aireando en este caso con una horquilla, ¿sí? Ese parece que está bastante húmedo. Ese compost, o que también puede llegar a generar malos olores que tenga exceso de humedad, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre vamos a airearlo, ya sea que tenga mucha humedad o que tenga mal olor. Entonces está bueno siempre mezclarlo 1 o 2 veces a la semana, mínimo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, estamos en el punto que ya se hizo todo el proceso de compostaje, ya pasaron los 4 meses o los 6 meses, dependiendo de la época del año, ¿sí? Obviamente la temperatura del compost ya va a bajar y va a ser bastante parecida a la temperatura ambiente. Vamos a ver que no vamos a identificar ningún residuo de los que hayamos puesto al principio. El color va a ser así, bastante oscuro, ¿sí? Y el olor es como a tierra mojada, a bosque, la verdad que es un olor riquísimo. Así que bueno, nada, nos vamos a dar cuenta por todas estas características, ¿sí? Pueden hacer esa prueba que les dije de meterlo en una bolsita y esperar las 2 semanas, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya está listo, lo vamos a tamizar, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas alternativas si no tenemos un tamiz, porque por ejemplo el típico tamiz, el que se usa para lo que es la construcción, es muy fino, ¿sí? Para lo que es el compost. Por ahí necesitamos algo que tenga unos agujeritos un poco más grandes. Entonces ahí podemos utilizar una media sombra, podemos utilizar esta tapa de ventilador, o lo que tengamos en casa que nos deje, digamos, pasar lo más fino y retener las partículas más gruesas, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía, la prueba esta de madurez. Se las dejé acá para que se las graben, cómo es el paso a paso, ¿sí? Metemos todo en una bolsita, la dejamos cerrada, la temperatura entre 20 y 30, ahora en invierno dejémosla adentro. Pasada 1 semana o 2, si vemos que tiene olor a suelo o a bosque, a suelo a tierra mojada, perdón, es que está bien, ¿sí? Y si tiene olor feo, olor desagradable, porque todavía hay material en descomposición y va a necesitar de un tiempito más, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con el tamizado, ¿sí? Que es el último paso de lo que es el compostaje domiciliario, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener cierta parte de material que va a quedar, una vez que tamizamos, que todavía no pasó, digamos, por el tamiz. Entonces, como pueden ser las ramas, las cáscaras de frutos, carozos y demás, lo vamos a incorporar de vuelta, todo eso que quedó en el tamiz. Lo metemos de vuelta en la compostera o en la pila, ¿sí? No es que lo vamos a tirar, lo vamos a seguir aprovechando porque con el tiempo se va a descomponer, ¿sí? Bueno, acá dice que es
opcional, yo diría que está bueno porque van a obtener un compost mejor, ¿sí? Si lo tamizan, ¿sí? Y después lo que va a hacer es mejorar justamente la calidad del suelo, ¿sí? Lo que es el compostaje. El otro día me preguntaban en otro curso qué diferencia había entre un fertilizante y un abono. Es que justamente lo que es el compost, que es abono, va a mejorar la calidad del suelo. El fertilizante se utiliza más directamente para las plantas en sí, no tanto para el suelo. El suelo generalmente lo que requiere, cuando vamos a utilizarlo para la agricultura y demás, es que tenga materia orgánica. Y justamente el compost lo que va a brindar es la materia orgánica al suelo, ¿sí? Bueno, acá tenemos todo el proceso de compostaje, de lo que es la cosecha y el tamiz del producto de compost, ¿sí? Vamos a pasar entonces por el tamiz del producto, va a quedar el producto final, ¿sí? Después va a quedar un abono mediano que se puede utilizar para lo que es relleno de suelo o de áreas, ¿sí? O si no lo volvemos a incorporar en la compostera. Y después el más finito, sí, es ese que vamos a necesitar para lo que es la huerta y demás, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algunos de los seres vivos que interfieren en lo que es el proceso de compostaje, ¿sí? Obviamente tenemos la bacteria, los hongos y demás que van a degradar todos los residuos orgánicos. Estos no lo vamos a poder ver salvo que tengamos un microscopio, ¿sí? Y después va a haber otros que tal vez con una lupa lo podamos identificar, como son los ácaros, los isópodos, los nematodos, bueno, todos estos nombres raros que estamos viendo acá, tal vez con una lupa sí lo podamos identificar. Y después están estos que vemos a simple vista, ¿no? La tijereta, las hormigas, la mosquita, bueno, arañas que pueden aparecer también. Obviamente no alimentarse de los residuos, pero sí los demás insectos. Bueno, acá tenemos un poquito esto de los animales que no son deseados y que pueden alimentarse, reproducirse o refugiarse, ¿sí? En la compostera. Acá vamos a nombrar algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las cucarachas que pueden aparecer, ¿sí? Roedores, las moscas, las mosquitas. Y bueno, y ahora vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de estos casos para evitar que estén, ¿no? Por ejemplo, si hay roedores, una de las causas que puede ser, una es porque no le estamos haciendo mantenimiento a la pila o a la compostera, la tenemos medio abandonada, ¿sí? Entonces, activarla, digamos. Y también es porque está muy seca lo que es la pila o la compostera. Entonces, tratemos de incorporar la humedad. Lo mismo con las hormigas. Si está muy seco, va a aparecer hormigas, ¿sí? Después los bichitos bolitas son algo que está bueno que estén, van a aparecer ahí, así que eso es un indicativo de que están bien. Obviamente las lombrices lo mismo, van a necesitar de cierta humedad para que haya lombrices. Y las moscas sí aparecen cuando está todo medio húmedo, ¿sí? O cuando hay por ahí mucha fruta y demás. En estas ocasiones lo que va a haber es bastante olor, desagradable y demás, ¿sí? Va a estar empapado, digamos, el combo cuando lo agarramos, si tiene exceso de humedad, va a estar empapado. Después, abajo ven la fila de abajo, bueno, ahí muestra, digamos, en qué estado va a estar el compost, de acuerdo a si hay mucha humedad o si hay poca. Cuando está, digamos, a la mitad, ¿sí? No hay ni mucho ni poco, que sería lo ideal, vamos a encontrar esta textura de croqueta, así que si la apretamos se nos va a quedar con ese formato, ¿sí? Pero van a salir algunas gotitas. Y después agarramos el compost y se nos sale toda la mano, es decir, que no se aglomera, ¿sí? Que se va como la arena, es porque obviamente está totalmente seco y requiere de humedad, ¿sí? Bueno, son algunos indicativos, ¿sí? Para darse cuenta de estas cuestiones. Bueno, ¿qué hacemos si tenemos moscas, mosquitas y cucarachas? ¿No? Tengan en cuenta esto porque les puede pasar. Bueno, lo que tenemos que controlar es que la humedad no sea elevada, es decir, que no haya demasiada agua o humedad dentro de la compostera. Para eso lo que podemos hacer es incorporar residuos secos, ¿sí? Y voltear. Los residuos secos serán los marrones, todo lo que sea de jardín, hojas secas, ramas, acerrín y demás, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer también para evitar que ingresen estos tipos de insectos es cubrirlo, como les dije recién, con una capa de residuos secos, ¿sí? Y después, ¿qué
claro, esto de evitar lugares muy oscuros o muy húmedos, ¿sí? De no colocar la compostera en lugares así porque obviamente va a atraer todo este tipo de insectos, ¿sí? Sino que sea por ahí un lugar más ventilado, más aireado, que le dé un poquito el sol, ¿sí? Va a estar bueno. Después, ¿qué hacemos para que no aparezcan las hormigas? En este caso, controlar que la humedad no sea paja, es decir, que no esté seco. Para eso lo vamos a tener que regar, lo vamos a tener que voltear, ¿sí? Y evitar que se instalen hormigueros en la compostera es bastante difícil, suele pasar. Van a ver que hormigas, si la tienen en el patio sobre tierra, generalmente van a tener, no hay chance de que no tengamos hormigas si la ponemos en el patio, ¿sí? Porque generalmente hormigas hay en todos lados y se van a sentir un poco atraídas por lo que son los residuos de la compostera. Obviamente que si la tenemos adentro o si la compostera tiene piso, va a ser más difícil que puedan ingresar las hormigas. Pero bueno, si la tenemos afuera sobre la tierra es más difícil. Lo que no hagan nunca es tirar insecticidas o cosas de esas, ¿sí? Porque van a perjudicar todo lo que es el compost. Y después, por último, para evitar que se acerquen roedores, lo que tenemos que hacer es realizar volteos. Es esto de ventilarla, de airearla, ¿sí? Para evitar justamente que vayan ahí a anidar. A ellos lo que les interesa es el calorcito que larga a todo el proceso de compostaje, más que ahora en invierno, seguramente estén buscando lugares calentitos donde anidar. Así que si la tenemos media abandonada en una pila, puede ser un lugar ideal para que ellas vayan. Entonces, tratemos esto, de estar ahí presentes. Y otra cosa importante es no incluir restos de carne, ni de lácteos, ni de comidas, porque también se van a sentir atraídas y van a terminar ahí. Bien, y después entonces está bueno ponerle como estas barreras que dijimos, cerrar la compostera con algún tipo, ya sea con malla, con madera o con algún tipo de cerramiento plástico, ¿sí? Para que evite un poquito el ingreso de estos animalitos. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otra escala. Hasta ahora habíamos estado en lo que es la escala domiciliaria, ¿sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Vamos con lo que es la escala barrial, ¿sí? Como ven ahí en la foto, se puede llevar a cabo de diferentes maneras, ¿sí? Y la idea de esto es hacerlo de manera voluntaria, ¿sí? Entre grupos de vecinos, ¿sí? Se puede tomar un espacio común o se puede disponer de algún espacio que alguien ofrezca, ¿sí? Por ejemplo, en el patio de mi casa, que podemos hacer una onda así sería, ¿no? Bueno, lo podemos hacer en pilas, lo podemos hacer en composteras, lo podemos hacer en composteras también ahí, como ven, eso parece un mueble o no sé qué. Algo de eso lo podemos reutilizar y aprovechar para hacer lo que es el compostaje, ¿sí? Y está bueno, por ejemplo, para aquellos que no tienen espacio en sus casas o que no quieren realizar el compostaje en su casa por estos miedos, ¿no? De que trae olores, de que trae insectos, roedores y demás. Así que es una buena opción también como para empezar a tener relación y algún proyecto en común con los vecinos, ¿no? Igual también puede llegar a traer problemas, ¿no? Obviamente como en todo, como en todas las relaciones, pero lo ideal es que tenga un buen final, ¿no? Después, en cuanto al municipio, ¿qué puede llegar a hacer en este sentido? ¿Cómo puede ayudar el municipio a alentar lo que es el compostaje barrial? Por ejemplo, en este caso lo que puede hacer es dictar ordenanzas para su implementación. Como vemos ahí en la primera foto, en este caso se disponen de composteras en lugares comunes, ¿sí? Se alienta, se dan cursos, se brinda material chipeado. Generalmente los municipios tienen mucho material chipeado porque recogen todo lo que es la poda, y generalmente tienen alguna que otra chipeadora, entonces chipean todo lo que son ramas y demás, y tienen ese material que sirve mucho para todo lo que es la compostera. Así que, bueno, nada, puede hacer ese aporte. Por ejemplo, el municipio de Lomas lo está haciendo. Generalmente en las charlas, en las ferias y demás que organiza el municipio, está entregando este tipo de materiales. Otra cosa que puede hacer el municipio también es capacitar promotores de compostaje, responsables también de cada sitio, ¿no? Por ejemplo, en estos lugares donde están ubicadas las composteras, que haya una o dos promotoras, capacitando un poco a la gente, ¿no? Orientando también. La gente va a ir a tirar los residuos ahí y bueno, a ver, preguntar qué va a disponer en la compostera, qué cosas van, qué cosas no. Está bueno como para
asesorar y empezar a educar, digamos, a toda la comunidad sobre estos temas, ¿sí? Porque generalmente se habla mucho de todo lo que es residuo seco, pero de compostaje no se le da mucha importancia, ¿sí? Pero es una de las cuestiones que ya van a empezar a surgir en los próximos años, ¿no? Esta importancia de empezar a compostar. Inclusive hay muchos municipios que ya tienen sus programas de compostaje domiciliario, como Avellaneda, creo que Lomas también, en el cual te puedes inscribir y te brindan lo que es la compostera y todo el kit de compostaje totalmente gratis para que lo puedas realizar en tu casa. Así que no sé dónde viven ustedes, pero capaz alguno es de esta zona y puede, digamos, o le interesa hacer eso. Después también otra cosa que puede hacer es todo esto de compartir, por ejemplo, las ubicaciones de las composteras comunitarias o municipales, si es que las tiene, como para que la gente vaya sabiendo dónde están ubicadas, dónde puede ir a llevar sus residuos orgánicos y demás. Bueno, acá tenemos imágenes, ¿no?, de diferentes tipos de composteras comunitarias, barriales, estas de Chivilcoy, ¿sí? Bastante linda, bastante grande. Y bueno, ahí tiene ahí un cartelito un poco indicativo con qué cosas sí van y con qué cosas no van. No sé si lo ven ahí a la derecha. Dice compostera comunitaria y tiene una tilde y una cruceita. Qué cosas van y qué cosas no van. Bueno, ahora vamos a pasar a la escala institucional. Ya vimos la domiciliaria y vimos la barrial. Que después el proceso de la barrial es lo mismo que el domiciliario, ¿sí? No varía mucho, ¿sí? Solamente por ahí la escala o el tamaño de la compostera. La institucional entonces está relacionada con instituciones, ya sean públicas, ya sean privadas. Ahí podemos tener todo lo que sean escuelas, jardines, clubes, comedores, merenderos, sociedades de fomento, y todo lo que se les ocurra que sean instituciones, organizaciones y demás, ¿sí? Y van a tener, obviamente, diferentes tipos de residuos, ¿sí? Vamos a tener los compostables, que van a ser producto de la preparación de alimentos, obviamente todo lo que sea fruta, verdura, cáscara de huevo, residuos de poda y de jardín que también pueda tener en esos espacios. Van a tener también los reciclables, van a tener aquellos que no tienen chance de ninguna valorización, ¿sí? Y después vamos a tener residuos que son especiales, por llamarlo de alguna manera, de generación universal. Ahí tenemos las pilas, la batería, los cartuchos de las impresoras, las lamparitas y los RAE, ¿sí? Que son todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que cada vez hay más. Bueno, pero nosotros nos vamos a ocupar únicamente de los compostables que se generan en las instituciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona entonces el compostaje institucional? Lo que promueve es el hábito también ¿no?, de la separación en origen, de dar esta responsabilidad a la comunidad y de realizar el compostaje en el mismo lugar en el cual se generan los residuos, ¿sí? Y por último lo que nos va a brindar es esto, ¿no?, el abono, este producto final que es el compostaje, ¿sí? Entonces va a ayudar a lo que es la recolección diferenciada de todo lo seco, y va a reducir finalmente todo lo que sean emisiones por transporte de residuos y todo lo que sea la generación de lixiviados, ¿sí? Entonces va a aumentar, por consecuencia, la vida útil de los rellenos sanitarios, ¿sí? Porque se van a llenar, va a tardar más tiempo, digamos, en llenarse, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con el institucional. Bueno, acá tenemos algunas fotos de algunos comedores de acá de la provincia de Buenos Aires, en la cual participan mucho todos los chicos, ¿no?, en estas actividades. La verdad que está buenísimo que puedan participar porque le ponen muchísima onda, muchísimas ganas, y después trasladan eso también para hacerlo en sus domicilios, ¿sí? Y está bueno también hacerlo en comedores porque generalmente los comedores generan mucho volumen de residuos orgánicos, así que los puedan tratar directamente en ese espacio es lo más, porque además lo pueden aprovechar el compost para generar una huerta ahí mismo, ¿sí?, en la cual puedan participar y demás, y puedan obtener también alimento para el comedor, por ejemplo, así que está muy bueno. Y después para que lo tomen también las escuelas como proyecto educativo, tanto lo que es el compostaje como lo que son las huertas, ¿sí? Empezar a educar en estos sentidos que por ahí lo teníamos medio abandonado en las últimas décadas. Nos alejamos un poco de todo lo que es lo natural, ¿sí? Y a los chicos se les dejó un poco de enseñar todas estas cuestiones, así hay que volver un poquito a meter todos esos temas ahí en la currícula, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un kit de compostaje institucional. El mismo cuenta de
bueno, una compostera, tenemos las regaderas, ahí tenemos los aireadores que nombraba una de ustedes recién, ¿sí? Este es Sí. bastante cortito, ¿no? Hay algunos que son más largos. Después tenemos palas, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo básico que necesitamos para lo que es el compostaje institucional, ¿no? Esto es en Berazategui, es acá nomás, no es que es otro país ni nada de eso, son experiencias reales que se van llevando a cabo, bueno, acá en nuestra área metropolitana, ¿no? Y en la cual están participando los chicos de todo el proceso, y eso es creo que es lo más lindo, ¿no? Bueno, hay algunos criterios también para todo lo que es el compostaje institucional. Bueno, es importante encontrarle un espacio, ¿sí?, a la compostera dentro de las instituciones, pues generalmente en lo que son colegios y demás está un poco difícil, más que nada por ahí que puedan tener acá en el AMBA un espacio verde donde colocarla directamente sobre la tierra, si no vamos a tener que hacer algún tipo de cajón para recolectar los líquidos, o ver de qué manera podemos recolectar los líquidos si no hay, digamos, tierra libre, ¿sí? Después encontrar un lugar que esté a la sombra, que no le caiga todo lo que es la lluvia. Bueno, tener en cuenta lo mismo que hacemos en nuestra casa, en los centros educativos, que resulta obviamente más difícil, todavía más complejo. Bueno, esto que hablábamos, de que no se encharque el lugar donde vamos a emplazar la compostera. Y también otra cosa importante a tener en cuenta es que haya alguna fuente de agua cercana. Vamos a necesitar regarlo y demás, y entonces vamos a tener que ir yendo y viniendo con la regadera, con los baldes o con lo que sea, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, este es en Quilmes, yo fui a esta escuela. Bueno, ahí tienen todo el kit, digamos, de compostaje, tienen la compostera, tienen el biotacho, que es ese blanco de ahí abajo, tienen el tacho verde más grande, que es para todo lo que sea residuo de poda y de jardín, ¿sí? Y tiene dos módulos, la compostera ahora está cerrada justamente, pero tiene una parte que es la compostera activa, que es el módulo en el cual se van a seguir incorporando todos los residuos, ¿sí? Y después ya tenemos la compostera madura, que es el otro módulo, en el cual ya no vamos a incorporar más y vamos a esperar a que se lleve a cabo todo el proceso de compostaje para después poder cosecharlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos todo lo que es el proceso que recién estuvimos hablando, organizadito ahí, digamos, en un diagrama, es lo mismo, solo que por ahí es más complejo, también capacitar a la gente que está en los comedores de las instituciones, y que desde ese lugar hagan bien lo que es la separación de residuos sin origen, que no dispongan nada que provenga de animales. Después también el tema de los chicos, a veces que no estén muy el alcance, por ahí en los recreos van y terminan tirando papeles de golosinas y demás. En esta escuela pasaba mucho eso, ¿no? Que por ahí lo tomaban como tacho de basura, y en los recreos se llenaba de cosas que no tenían que ser. Entonces es importante educar y concientizar, digamos, a toda la institución cuando se van a instalar composteras en los lugares, ¿no? Y después que haya como responsables que semanalmente se ocupen, hagan todo lo que sea el mantenimiento, el seguimiento y demás, ¿sí? Pues si no, no funciona, digamos, lo que sea el compostaje si no hay responsables en las instituciones. Uno en la casa medio que lo va a tener que hacer, pero después cuando son tantas personas siempre se espera que lo haga el otro. Entonces está bueno definir quién va a ser el encargado, puede ser semanal, puede ser mensual, pero definirse este rol, ¿no? Bueno, ahora vamos con otro tipo de escala, ¿sí? Tenemos la escala esta que es en las plazas, ¿sí? La escala esta de compostaje verde. Y también, bueno, ahí, como dijimos al principio, lo que se va a compostar son todos los residuos propios de esa plaza o de ese parque, ¿sí? Más que nada va a ser todo residuo de poda, jardín y demás. Así que bueno, va a ser de muy buena calidad eso, para después aprovechar en todo lo que sea huerta. Ahí también va a tener que haber un responsable de la plaza, y que preferentemente eso quede cerrado, ¿sí? O en algún lugar que no tenga acceso, o que las composteras tengan candado durante la noche, o los periodos de tiempo en los cuales no hay gente controlando, ¿no? Porque si no también suelen aparecer cualquier cosa dentro de las composteras. Entonces está bueno tener cierto control, ¿no? Va a ser un poco difícil dejar así las palas a la intemperie como está la foto,
porque van a desaparecer. Pero bueno, tener un lugarcito en el cual guardar las herramientas y demás, que quede protegido. Por lo menos acá, ¿no? En lo que es Buenos Aires, que no hay mucha seguridad. Y ahora vamos con lo que es otra escala, que sería el compostaje centralizado, ¿sí? Al principio hablamos de dos modalidades, el compostaje descentralizado, que es todo lo que vimos hasta ahora, y ahora vamos con el compostaje centralizado, que es este de gran escala, ¿sí? Que obviamente son para volúmenes súper importantes, y generalmente se lo relaciona mucho con todo lo que es el tratamiento de residuos municipales, todo lo que es poda, hojas, pasto, bueno, todo esto que se genera en espacios públicos, ¿no? Y que a veces viene mezclado igualmente con otras cosas que nosotros no queremos que estén dentro del compostaje, pero que al hacerse a esta escala, digamos, tan importante, se controlan de manera más estricta todos los parámetros. Prácticamente todo el tiempo se está controlando la temperatura, la humedad, la oxigenación, obviamente se hacen con instrumentos adecuados para eso, ¿no? No es lo mismo que lo que vamos a hacer nosotros en casa. Y para los que no pudieron ver el video, acá les voy a compartir algunas cositas que están dentro del video. Bueno, acá hay dos plantas diferentes de compostaje. Tenemos una que es la de la izquierda, que es una planta techada, y se está llevando a cabo ahí lo que es el compostaje en pilas. Y después tenemos del otro lado también el compostaje en pilas, pero en este caso se realiza dentro de silobolsas. ¿Sí? Esto es lo que se realiza en el SEAMSE. Mediante cierta maquinaria, que lo van a poder ver en el video, y les pido que lo vean porque así van a entender mucho mejor, se colocan todos estos residuos, ¿sí? Dentro de estas pilas cerradas, que son una especie de bolsas, ¿no? ¿Qué tienen estas bolsas? Obviamente acá no las van a mezclar, no las van a airear típicamente con volteo, sino lo que van a hacer es inyectarle aire por medio de una especie de compresores, ¿sí? Entonces va a haber instrumentos que van a medir la cantidad de oxígeno presente dentro de estas bolsas, también va a haber termómetros cada tantos metros para controlar la temperatura de la pila de compostaje, ¿sí? Es bastante rara, por ahí no es muy conocida esta modalidad de compostaje, pero es súper útil, ¿sí? Acá tenemos también plantas diferentes de compostaje para que vean las escalas. Bueno, y acá tenemos el dibujito que vimos al principio, ¿no? Esta es una de las plantas más básicas y lo que va a tener que tener en cuenta son estas cuestiones. Por ejemplo, la parte primera, que es la de recepción del material fresco, ¿no? Digamos, vamos a tener que tener un lugar de acopio previo, ¿sí? Cuando llega ahí la maquinaria. De ahí lo que vamos a tener que pasar es a esto generalmente para todo lo que es verde, ¿no? Todo lo que es poda y demás. Vamos a tener que pasar al sector de chipeo, de trituración de todo lo que sea rama y demás. Luego vamos a empezar lo que es la conformación de estas pilas, ¿sí? Bueno, estas pilas generalmente lo que van a tener que hacer es voltearlas con esta maquinita que está ahí, la amarilla, si la ven, que lo que hace justamente es mezclarlas. Pasa así por arriba y tiene unas cuchillas, algo que las va mezclando, ¿sí? Ahora vamos a ver una foto más clara de este tipo de vehículo, de herramienta que airea lo que es la pila, ¿no? Después tenemos la etapa del cribado, que es el tamizado, ¿sí? Es este tamiz, pero generalmente son máquinas un poquito más grandes que realizan todo el proceso de tamizado. Y bueno, después ya tenemos la parte del acopio final, y en muchos casos o se saca a granel de la planta o se envasa ahí mismo lo que es el compost, ¿sí? Esta es como la más básica de las plantas de compostaje, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas imágenes de plantas. Profe, Sí, disculpe, estos silos, ujú, tipo silo bolsas, sí. ¿dónde están? ¿Sabe? Esto acá lo están realizando en SEAMSE, en el complejo Norte 3, que está en José León Suárez, ¿sí? Gracias. No, por eso le digo que vean después ahí en la plataforma el video, ¿sí? Porque ahí se explica bien exactamente cómo es todo el proceso. Está muy bueno, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces una foto de pilas de compostaje. Acá tenemos lo que es allá atrás se ve el trommel, que es este tamiz,
¿sí? Que va a tamizar todo lo que es el compost ya final. Y después acá tenemos una foto de lo que es la recolección de todo lo que son los líquidos pluviales, es decir, todo lo que viene de la lluvia, pero también todos los lixiviados de las pilas de compostaje, ¿no? Obviamente tienen todo un sistema que hacen que los líquidos vayan a parar a estas especies de canaletas, ¿no? Y después, por último, a la derecha tenemos el termómetro de aguja, que esto sirve para tomar la temperatura de las pilas. Obviamente, miren el tamaño, es para pilas grandes, ¿no? Bueno, acá tenemos otro sistema de pilas, que en este caso son pilas estáticas, ¿sí? Es decir, que no se las va a mover a estas pilas, van a quedar ahí fijas. No van a requerir de lo que es el volteo, ya que como ven ahí abajo, tiene toda una tubería de caños, no sé si los ven los caños esos azules, que lo que van a hacer es inyectar aire por abajo, ¿sí? Les van a dar oxígeno por unos orificios que salen de abajo de esas tuberías. Por eso obviamente no son pilas tan altas como las anteriores, ¿sí? Y acá a la derecha tenemos un poco lo que es el sistema, ¿sí? El dibujo del compresor inyectando el aire por las tuberías. Y arriba tenemos todas las pilas. Y todas esas flechitas son todos los agujeritos por los cuales va saliendo el oxígeno, el aire, ¿sí? Después tenemos, que se los voy a compartir para la próxima semana, ahí como video, es una experiencia de compostaje en Bolivia, en Tiquipaya y Vinto, que son como dos municipios, y son dos experiencias de compostaje comunitarias, digamos, y en una de ellas utilizan justamente este sistema de pilas estáticas. Así que es un video por ahí un poco largo, creo que dura como 20 minutos, pero está bueno que para la próxima clase lo vean, ¿sí? Lo voy a subir en la semana. Bueno, y acá tenemos el otro tipo de planta, que es ya un poco más compleja que la anterior que les mostré en el dibujito, y acá más o menos es lo mismo, ¿no? Obviamente es el ingreso al material, claramente se va a pesar, se va a llevar un control del material que ingresa, se va a hacer el acopio previo, ¿sí? Después vamos a tener ahí todo el proceso de chipeado, ¿sí? Acá en la etapa 4, y después lo que vamos a tener es esta etapa termófila, ¿sí? En la cual lo van a hacer acá a modo techado, ¿sí? Después, bueno, van a iniciar, como que van trasladando las pilas en algunas, digamos, en algunas plantas, realizan esta etapa termófila así en lugares cerrados, y después ya cuando empieza la etapa mesofilados la trasladan a otras pilas en la cual van a llevar a cabo todo el proceso de maduración. Acá tienen en el 10 y en el 11, tienen todo lo que son las piletas de tratamiento de los líquidos lixiviados. Después, bueno, tenemos obviamente ya la parte del tamiz para tamizar y obtener el compost, y después tenemos el acopio final ya para envasado o traslado, digamos, a otro sector, a otro predio, a otro lugar, ¿no? Y ahora vamos un poco con todo lo que es la maquinaria que se utiliza, digamos, a gran escala. Acá tenemos la chipeadora, que es esta máquina que justamente tritura todo lo que sean ramas y demás, ¿sí? Los hace tipo chip, los hace astillas, ¿sí? Esto va a servir un montón para todo lo que es relleno de terreno, pero lo podemos incluir dentro de lo que es la compostera como material marrón, ¿sí? Y hay un montón de chipeadoras de todos los tamaños, diseños y gustos, ¿no? Tenemos de las grandes, obviamente para troncos enteros prácticamente, y después tenemos ya más pequeñas para ramas, ¿sí? Esto va a depender mucho de la escala que necesitemos tal vez. Esto es obviamente a nivel municipal, ¿no? Uno en el domicilio estas cosas no las hace, pero el municipio es súper importante que pueda tratar los residuos orgánicos y que no los entierre, ¿sí? Sino que los pueda aprovechar. Bueno, acá tenemos esa máquina que les dije recién que aparecía en el mapita, ¿sí? Acá tenemos la máquina, la volteadora, ¿sí? Que lo que va a hacer es justamente a la izquierda, ¿no? Lo que va a hacer es mezclar la pila, en este caso, la primera es tirada por un tractor, ¿sí? Y va mezclando. Después otra manera de voltear las pilas es con la mini pala, lo que está a la derecha, ¿sí? Esa maquinita blanca que va a remover, uno generalmente la ve en las obras y demás,
pero también sirve para mover lo que son las pilas. Es un poco más desordenado, ¿sí? La mini pala, pero también se suele utilizar, ¿sí? Y después ya, si nos vamos a algo más sofisticado, tenemos la volteadora autopropulsada, ¿sí? Que obviamente es más lujosa, más cara y demás, pero tiene todo unificado, ¿no? Tiene la volteadora y el vehículo todo unificado, no es como el tractor y el carro ese, ¿no? Obviamente los valores son mayores, pero bueno, como para que las conozcan. Bueno, y acá por ahí aprecian más claramente cuál es la actividad que hace, ¿no? Esto de mezclar y voltear todo el material dentro de ese espacio. Bueno, ahora vamos a otro de las máquinas y del equipamiento que se necesita a gran escala. Acá tenemos el trommel, ¿sí? Este tamiz, pero a gran escala, que justamente lo que va a hacer es sacar todo el material más grande que tenemos y va a darnos el producto final, que es el compost más finito, ¿sí? Y también, obviamente, hay de todos los tamaños y valores, ¿no? Tenemos uno más rudimentario, como acá el de la derecha, este con la carretilla abajo, ¿no? Bastante básico. Y después vamos teniendo diferentes modelos y escalas, ¿no? Obviamente también requieren de grandes inversiones, por ahí el azul es uno de los más caros, y requiere infraestructura, ¿no? Que estén instalados sobre ciertas edificaciones y demás, ¿no? Pero bueno, nada. Para que vayan conociendo un poco, digamos, los diferentes equipamientos que se necesitan a gran escala. Bueno, ahí estamos entonces con lo que es, esperen que salgo, dejo de compartir así los veo. Bueno, no sé qué les pareció, si conocían, digamos, de que se trate los residuos orgánicos a esta escala, con estos equipamientos, No. ¿no? No, No, a alta escala no sabía. Ajá. Bien. Y las ¿Alguna máquinas pregunta? están lindas, están buenas. ¿Cómo? Que están lindas esas máquinas enormes. La última para la Trommel grandota, no sabía que existía un aparato así. Sí, los trommels se utilizan mucho en minería, ¿no? Obviamente para todo lo que es material que se extrae de las minas, pero en este caso se va a utilizar para filtrar todo lo que es el compost ya maduro y para retener todo lo que todavía, digamos, tiene que seguir el proceso de degradación. La verdad que está súper bueno. Y es importante que empiecen a implementarse también así a escalas municipales o a escalas más grandes, porque es mucho el volumen de residuos orgánicos que se termina disponiendo en basurales o en rellenos sanitarios y es totalmente aprovechable. Así que bueno, nada, incentivar un poco todo, pero también es muy importante lo que podemos hacer nosotros en nuestros hogares. No es que todo depende del municipio, sino que Claro. acá tenemos un rol fundamental en lo que es el compostaje en nuestros hogares. Ese chiquito que estaba ahí para hacerlo en casa está bueno, el que es que estaba la carretilla con el Sí. cilindro. Sí, vieron que No ahí sé les si es mostré cómodo. también, por ejemplo, con Sí. lo que es la parte de un ventilador, podemos Sí. hacerlo, lo podemos Bueno, hacer con una media sombra, bueno, hay un claro. montón de posibilidades para lo que es el tamizado, pero después también para lo que es la construcción de composteras, hay un montón. Yo no sé si les compartí, pero se los voy a compartir también un manual de construcción de composteras en el que les dice el paso a paso cómo construir diferentes modelos de composteras ustedes mismos ahí en casa. Así que Ay, también gracias. pueden Sí. chequear ahí, elegir el modelo que más les guste. Yo tenía una consulta con respecto a eso porque tengo neumáticos usados. Sí, Yo quería hacer maceteros, pero bueno, no los pude cortar porque tienen como un caucho adentro. sí. Va por ahí, está en el manual y no nos hace falta que me lo digas ahora, pero para hacer la compostera con los neumáticos, el tema del líquido que despide, ¿eso cómo se armaría? ¿Qué sería? ¿Simplemente apilarlas? Pero después el líquido que despide, no, o Si lo sea, vas queda a poner afuera, sí, en Yo el tengo patio, o no lo vas a tengo hacer patio, adentro. es PH y tengo terraza, pero iría al cemento, ¿entendés? Al piso. Claro, vas a tener que armar como, capaz que una de el neumático de abajo que sea como de recolección, ahí sí lo vas a tener que cerrar, que sellar,
ponerle algo abajo, ¿viste? Para que no pase el Nylon, líquido, sí. digamos, al suelo. El último, Ok. sí, el último neumático, la parte de abajo la vas a tener que impermeabilizar. Fíjate, algo que te sirva para que no se vaya el Y líquido. Poner ese algún líquido, o sea, plástico. ¿Eh? ese líquido queda ahí, vos cuando removés es lo que genera humedad, o tengo que poner algo como como una canillita, algo para que salga. Sí, hay muchas que vienen con canillita. Pasa que por ahí en el neumático va a ser medio difícil tal vez agujerearlo. Y, Claro. claro, Eso pero lo mezclo y genera humedad, digamos, no hace falta que lo saque. no, o por ahí sí, se le puede hacer un agujerito, no hace falta por ahí que sea canilla, canilla, como para que pueda salir el líquido, pues si no, claro, no va a tener chance de salir y vas a tener que desarmar toda la compostera, sino, Ok, para poder listo. sacar la última parte, digamos. Dale. Y Pero con el sí, tema del hacerle espacio, alguna abertura en la cual vos puedas extraer el líquido de alguna manera. ok. Y con el tema del Sí. espacio, porque yo ahora lo tengo abajo de la escalera. Yo en Sí. la terraza tengo el tanque de agua y abajo tiene una sombra. ¿Se puede hacer No, ahí o ahí si le da el sol por ahí en algún momento? no, No está mejor. bien, no hace falta que, o sea, si le das sol en algún momento, está bien, está Está perfecto, bien. más ahora por ahí en invierno, pero es que lo que decíamos por ahí con el sol es que no sea un espacio totalmente abierto en el cual le dé el sol. Más si está en compostera, por ahí si está en pila, sí, medio que no va a quedar otra que le dé el sol, ¿no? Pero si está en compostera por ahí, porque como que sobrecalienta también la compostera, ¿no? Lo que es la temperatura más en verano y demás, si está cerrada, pero más que nada por eso. Y tener en Ok, cuenta esto de por ahí de regarla más seguido en verano y esas cosas. genial. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta tengan por ahí que les haya quedado de todo lo que vimos hoy? ¿No? Perfecto. No, profe. Bueno, les voy a poner entonces el video este que les comenté de las experiencias comunitarias de ahí de Bolivia, que está muy bueno. Por favor, vean ese y vean el que subí de compostaje en el SEAMSE. Bueno, la clase que viene es la última, así que vamos a hablar un poquito de diferentes experiencias de compostaje. Más que nada vamos a tratar de que sean experiencias de acá, de nuestro país. Yo tengo una, estoy participando en un proyecto de compostaje en Quilmes, en el cual se capacitaron a las primeras promotoras de compostaje del país. Así que Ay, qué lindo. fue el año pasado, no el otro. Y bueno, ahora seguimos no con esa onda, porque siempre había muchas promotoras ambientales, pero muy pocas especializadas en lo que es el compostaje. Y bueno, lo que hicimos un poquito, vamos a expoliar un poco ahí la iniciativa esta, es capacitar promotoras para que puedan ir a instituciones y a comedores, a escuelas. Fuimos a una de estas escuelas de Quilmes que les mostré recién, después voy a mostrar fotos, a sociedades de fomento, bueno, un montón de lugares, a dar charlas sobre compostaje. Pero por otro lado, lo que incluía toda la formación de promotoras era que también aprendan a construir composteras. Entonces se incluyó la construcción de un montón de composteras, creo que eran 15, 18 composteras que fueron entregadas a las organizaciones, a las cuales fuimos a dar las charlas. Entonces damos la charla, entregamos la compostera, después le entregamos como un kit también para que puedan hacer todo el mantenimiento. Y además de todo eso, las promotoras como que apadrinaban, ¿sí? Estas escuelas. Entonces, ponele 2 semanas, iban, bueno, a ver en qué situación está, qué preguntas tienen, qué dudas, qué problemáticas surgieron. Entonces, como que hacían todo un seguimiento, bueno, de todos los problemas que pueden llegar a surgir, ¿no? En estos lugares. Así que, bueno, tuvo muchísimo éxito. Las promotoras en ese momento recibieron una beca, pero después lo que tuvo de bueno es que se sumaron vecinos, o sea que por iniciativa propia, sin beca, sin nada, querían capacitarse, digamos, y aprovechar esta formación para ser parte del proyecto. Así que tuvo la verdad que mucho éxito y sirvió mucho tanto para las escuelas como para las demás instituciones para que puedan, digamos, hacer el proceso de compostaje. Así que bueno, Qué es un lindo, poco lo que profe. se pretende. ¿Cómo? ¿Y acá en Almirante Brown se va a hacer eso o En es Almirante que Brown estoy dando cursos, no sé si conocen el Centro de Formación de Reciclado, que está en San José. Ahí estamos dando un curso que es más largo que este es como Claro, introductorio, el otro es de sí. 6 meses,
y lo que se aspira es a formar gestores de compostaje, ¿sí? Totalmente completos, que incluye todo lo que es la parte no solo de promoción, sino también de operación de plantas de compostaje. Ah, es súper completo. Sí. Ese es más completo, sí. Pasa que inició, digamos, ya hace, digamos, unos meses, inició en abril, Claro. estamos medio complicado por ahí para meternos, pero por ahí después a futuro lo volvemos a realizar. La verdad que está muy bueno, obviamente que se ven todos estos temas con mucha más profundidad, y lo que tiene de Sí. bueno es que hacemos toda la parte práctica, entonces se aprende de la experiencia misma, digamos, porque ahí tenemos un pila de compostaje, entonces vamos aprendiendo de los problemas y de las cosas que van surgiendo ahí, vamos tomando la temperatura, vamos viendo cuándo hay que regarlo, cuándo no, entonces, pero ustedes pueden hacer lo mismo en su casa, digamos, pueden aprender Sí. ahí, tener una pila piloto o una Una compostera, y bueno, nos equivocamos, pero así vamos aprendiendo. Lo bueno del compostaje es que todo tiene solución, todo se puede resolver de alguna manera, nada es tan trágico, salvo que pongamos algún producto químico o algo así que nos arruine, digamos, el compostaje. Pero si está muy seco, si está muy mojado, eso no hay problema. Si hay insectos, todo se puede llegar a revertir, ¿sí? Así que tranqui, Claro. que esto es prueba y error. A ¿Sí? practicar en casa. A practicar, sí, Miriam, total. Sí. Sí. ¿qué tal? Tengo una pregunta. Entonces, en las escuelas todavía no están dando estas charlas, no están trabajando directamente el compostaje, ¿no? Acá en Almirante Brown, digo. Todavía nosotros desde el edificio donde estamos con este curso no, pero la idea es que en los próximos meses, ya cuando esté más avanzada, digamos, ya la capacitación, sí podamos salir a las escuelas a dar estas charlas, ¿sí? Ah, ok, porque yo trabajo en la escuela 35, que está Ajá. cerca del Hogar del Alba, no sé si conoces. No, conozco Y, poco, pero... no, y es un lugar muy grande y nuestra idea era hacer, bueno, trabajamos ya el año pasado, hace poquito el proyecto que tenemos en mente, el tema del reciclado, que Sí, cuesta muchísimo, porque no tienen el hábito. sí. Y nada, y la idea es hacer una huerta, pero primeramente queríamos meternos en la parte del compostaje, por eso me metí también en este curso. Bien. Escúchame, mira, Felicitaciones. ahí te anoté mi teléfono, ahí a todos, ¿sí? Para, digamos, hacerme estos comentarios y ver si podemos llegar a articular cuestiones así puntuales y hacer visitas, digamos, con este curso y demás. Escríbanme ahí, así ya, bueno, generamos el contacto y podemos llegar a, digamos, Hola, ¿cómo articular estás? para ir Yo a también visitar, si les quería parece. sumarme en esta actividad, ¿Cómo? porque que este año terminé una promoción en agroecología que se estaba dictando en la granja municipal. Sí, Y me interesa también el tema de entrar a las escuelas, también, ¿no? Y obviamente este curso también lo tomo como para seguir avanzando. no, sí, Así que, totalmente. Bueno, si quieren escríbanme, yo trato de hablar ahí para que se quiera por ahí sumar al otro curso, tomando este como base, a ver si podemos llegar a compensar, digamos, la parte ajá. que no cursaron, digamos. Ahora yo lo charlo, y para que esté interesado, escríbame y yo lo charlo ahí con la gente de la universidad, porque Ajá. también es el curso de la UNAM, así, Claro, digamos, porque de la quizás escuela de oficio, en ese caso. no vi dónde estaba publicado el tema donde estás dando, por eso tampoco me enteré, digamos. Claro. Sí, Entonces, recién ahora como que lo estabas charlando, entonces está bueno eso. sí, digamos, es un curso obviamente mucho más completo, más amplio y Sí, más tiempo. No son 3 horas de cursada, cada vez que vamos es una vez por semana, y dura hasta fines de octubre, sí, arrancó ahí. claro. Claro, Sí, arrancó en... nuestro curso también fue de 8 meses y también fue parte práctica y teórica. Eran de Sí, 6 horas, 12 horas semanales, así que bien, bastante carga horaria. Pero bueno, todo suma y me gustaría seguir, ¿viste? Entonces, bien. bueno, estaría bueno seguir con el contacto, digamos. Bueno, Para tener escríbanme, experiencia. sí, y vemos de qué manera los que estén interesados, ya sea Porque, para articular con escuela o para ver si los podemos incorporar no, en porque esto este como muy curso. nuevo y la gente no está enterada. Sí, Y bueno, está buenísimo que hayan estas charlas y estos encuentros. bueno.
nada, agradecerles ahí a todos por, por el tiempo de sumarse vos, acá a la clase. Recuerden hacer la actividad que está ahí y mirar los videos, ¿sí? Sí, Bueno, me despido, no sé gracias. si tienen alguna consulta más, si no los dejo libres. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. No, por favor, nos vemos la clase que viene, que es la última, no falten ahí a la Sí, última. no. Chao. Bueno, Chao, un abrazo Hasta a chicas. luego. todos. Chao. Nos vemos. Gracias, buenas noches.